¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a CIAT. Mi nombre es Emanuel Sánchez y hoy hablaremos sobre un sistema muy importante llamado sistema digestivo. Si hablamos un poco o definimos qué es el sistema digestivo, podemos definirlo como un conjunto de órganos que funcionan en conjunto con el fin de llevar el proceso de digestión. Sabemos que cuando nosotros ingerimos ciertos alimentos, ellos van a ir a través de lo que es el sistema digestivo, específicamente ciertos órganos que vamos a tocar más adelante, para posterior absorción de ciertos o de ciertas estructuras que poseen dichos alimentos, como por ejemplo los nutrientes, algunos compuestos como son los fármacos o simplemente el agua que se absorbe en ciertos órganos específicos, como por ejemplo el intestino grueso. Cuando dividimos como tal el sistema digestivo, lo podemos dividir en dos porciones: un tubo digestivo y unas glándulas anexas. El tubo digestivo son aquellos órganos que me van a permitir el paso de dichos alimentos, y las glándulas anexas van a cumplir funciones de secreción de ciertas sustancias que me van a ayudar a degradar esos alimentos que están ingresando a nuestro organismo. Ahora bien, si hablamos un poco de la conformación del tubo digestivo, decimos que casi todas las estructuras del tubo digestivo son similares. La podemos definir como un tubo largo e irregular cilíndrico que cumple o actúa o tiene función al proceso de digestión. Va a estar compuesto de lo que sería la cavidad bucal, esta que se observa aquí, la faringe, el esófago que me va a comunicar con el estómago. Luego en el estómago se comunica con una estructura llamada duodeno, y luego del duodeno se continúa con el intestino delgado. Posteriormente, después del intestino delgado, pasa a lo que es el intestino grueso y termina a nivel del recto. Empecemos a hablar primero de lo que sería la boca o la cavidad bucal como tal. La boca es una cavidad irregular, esta que se observa aquí, que representa el inicio del tubo digestivo y también es el principio de lo que sería el proceso de digestión. Ya vamos a explicar por qué. Esta tiene funciones no solamente de lo que sería el paso de los alimentos, sino que también tiene funciones como sentido del gusto. A nivel de lo que es algunas estructuras, como es la lengua, tiene algunas papilas gustativas que me permiten detectar los distintos sabores de dichos alimentos. También desempeña un papel importante en lo que sería la fonación y la articulación de los sonidos. Aquí no solamente actúa al momento de hablar, al momento de gritar, por ejemplo, no solamente el trabajo se lleva a cabo por las cuerdas vocales, sino que la articulación o los movimientos de la boca y de la lengua me permiten realizar sonidos específicos. Como le dije anteriormente, cumplen funciones de degradación debido a que aquí se liberan ciertas sustancias, en este caso saliva, que se va a encargar de la degradación de esos alimentos que están ingresando. A su vez, ellos poseen lo que son los alvéolos dentales, que me permiten masticar, y esa masticación me permite que esos alimentos se conviertan en estructuras más pequeñas, es decir, pasar a ser unas moléculas muy grandes a unas moléculas mucho más pequeñas que van a ayudar a lo que sería el proceso de digestión. Tenemos que tiene dos comunicaciones, uno hacia el medio externo, que está en comunicación con el medio externo, y uno posterior que va a estar comunicado con la faringe, específicamente lo que sería la orofaringe. Ahora, si dividimos la boca, la podemos dividir en dos partes o en dos secciones. Tenemos el vestíbulo, que es esto que se observa aquí, que va a estar delimitado hacia adelante
por lo que serían el labio, tanto el superior como el inferior, y va a estar en contacto, o el límite posterior va a estar dado por lo que sería el arco alveolar, donde se encuentran lo que serían los alvéolos dentales como tal. En esta estructura o en esta región se encuentra lo que sería el frenillo antero superior y el antero inferior. Y luego tenemos una boca propiamente dicha que va a estar delimitada por lo que sería los alvéolos dentales y todo el resto de lo que sería mi cavidad bucal. Aquí se encuentran estructuras óseas, estructuras blandas, estructuras musculares, como por ejemplo se encuentra la lengua, se encuentra el espacio sublingual, también se encuentra lo que es el paladar óseo y el blando, y otras estructuras que vamos a hablar más adelante. Ahora, también podemos decir que la boca se divide topográficamente. Ella va a estar dividido en 4 regiones. Si empezamos, tenemos la lengua, que es un músculo que vamos a detallar más adelante, un músculo muy importante y muy fuerte. Va a estar otra región llamada región amigdalina, que va a albergar lo que serían las amígdalas, que son órganos linfoides. Luego tenemos el piso de la boca, en el cual va a estar ubicado lo que sería en el espacio sublingual, es decir, por debajo de la lengua. Luego tenemos la región gingivodentaria, que es todo esto que se observa aquí, está dada por los dientes. Y tenemos la región palatina, en el cual va a estar compuesto el paladar óseo y el paladar blanco. Ahora, empecemos a hablar de algunos elementos que se encuentran a nivel de lo que es la cavidad bucal. La lengua es un órgano muscular grande ubicado en lo que sería el piso de la boca. Es uno de los órganos que va a cumplir muchas funciones. Primeramente, va a contribuir a lo que es el proceso de masticación, debido a que cuando ingresa ciertos alimentos me permite descomponerlo en moléculas más pequeñas junto a algunas estructuras, como en este caso serían los dientes. También me va a permitir lo que es el proceso de deglución, en el cual me permite luego llevar esos alimentos que están siendo degradados hacia lo que sería el resto del tracto digestivo. En este caso sería a continuación con la faringe, específicamente la orofaringe. Va a tener funciones de fonación, como les dije anteriormente. Ella va a articular junto a otras estructuras y me va a permitir realizar sonidos específicos para mencionar ya sea palabras, expresiones, entre otras cosas. Otra función que va a cumplir es sentido del gusto. A nivel de lo que es la lengua, ella posee ciertas estructuras muy sensibles llamadas papilas gustativas. Estas papilas gustativas me van a permitir detectar los distintos sabores que el cuerpo puede detectar. En este caso puede ser algo dulce, salado, picante, amargo, entre otros. Va a estar compuesto de 17 músculos. Como tal, la lengua no es un único músculo, sino que va a estar compuesto principalmente de 17 músculos, que lo importante de de la lengua es que la mayoría va a tener una base y un borde libre. Todos esos elementos musculares se van a unir y van a formar un elemento muscular único. Repetimos, va a estar compuesto de 17 músculos. Sin embargo, todos estos elementos musculares se unen y forman un elemento muscular único. En su morfología externa va a tener una porción fija, que es como tal la base en esta región, en el cual se va a insertar a nivel de lo que es algunas estructuras, como por ejemplo, principalmente el hueso hioide, muy importante. También va a través de algunos ligamentos, de algunas estructuras, se va a insertar a nivel de lo que es la epiglotis, por ejemplo, y de otros elementos adyacentes a ella. Y va a tener una porción libre, que es esta que se observa aquí, que es el punto en donde se unen todos los elementos musculares, y es la que en realidad
permite movimientos para cumplir sus distintas funciones, específicamente lo que sería la deglución y la fonación. Ella va a estar inervada por lo que sería el nervio trigémino, el nervio hipogloso, el glosofaríngeo, el facial y el nervio vago. Es un elemento muscular que va a tener mucha inervación debido a las distintas funciones que ella cumple. Ahora hablemos de las glándulas anexas, o también llamadas las glándulas salivales en este caso. Ellas van a estar, o son unas estructuras que van a encontrarse en lo que sería la cavidad bucal, o desembocan en ella a través de ciertos conductos. Ella va a permitir lo que sería la secreción de la saliva, una sustancia que me va a permitir primero lubricación y segundo degradación de macromoléculas. Ya dijimos que el proceso de digestión comienza al momento de la masticación. La saliva ayuda a degradar esas macromoléculas que se están desintegrando para que el proceso digestivo se dé de manera más fácil. También hay estudios que dicen que la saliva tiene funciones analgésicas, es decir, actúa como analgésico en zonas en la cavidad bucal. Sin embargo, como las dosis de ciertos elementos que permiten esta función son tan bajas que sirve en ciertos momentos cuando, por ejemplo, tenemos cierta lesión a nivel de lo que la cavidad bucal. Esta salivación nos permite que el dolor o se reduzca un poco más. Un dato muy importante que tienen que saber. Ahora bien, hablemos de la faringe. Y cuando hablamos de la faringe ya lo habíamos tocado o mencionado cuando hablamos de el sistema respiratorio. Sin embargo, lo vamos a explicar nuevamente. Hablamos que la faringe, esta que se encuentra aquí, es un conducto músculo membranoso, es decir, va a estar compuesto de elementos musculares y de elementos membranosos. Impar, es decir, se encuentra único, y simétrico, es decir, tiene un lado izquierdo y un lado derecho que son estrictamente iguales. Si hablamos de los límites, va a estar limitado en su parte superior por lo que sería la base del cráneo, específicamente a nivel de lo que sería la cara inferior de la apófisis basilar. La apófisis basilar es un elemento óseo que se encuentra a nivel de lo que sería el hueso occipital, dato que tienen que saber. Y el límite inferior va a estar dada aproximadamente a la altura de la vértebra cervical número 6. Cuando hablamos un poco de su longitud total va a estar dada entre 13 a 14 centímetros. Sin embargo, ahorita vamos a ver que la faringe va a estar dividido en 3 segmentos: una nasofaringe, una orofaringe y una laringofaringe. Esta longitud también puede variar dependiendo de la edad, del sexo y de ciertas condiciones específicas que vamos a hablar un poco, o se habla más a detalle cuando se toca dicho órgano. Cuando hablamos un poco de las funciones que va a cumplir la faringe, podemos hablar 3 funciones específicas. Primero, va a cumplir funciones de fonación, ya que como bien tocamos a nivel de lo que sería el sistema respiratorio, los sonidos, sí, en este caso los sonidos, va a estar dada por las vibraciones de aire, o las vibraciones que forman las cuerdas vocales verdaderas por el paso de aire. Es decir, la faringe va a cumplir unas funciones en la fonación debido al paso de aire que ya sea que pase por la cavidad nasal como de la cavidad bucal, que posteriormente se va a dirigir a otros elementos como es la laringe y me va a permitir procesos de fonación, es decir, de producir ciertos sonidos. Muy importante que tienen que saber. También va a cumplir funciones de deglución debido a que los alimentos posteriormente, después de ser masticados, pasan
a dichas estructuras para continuarse o sirve como puente para comunicarse con otro órgano llamado esófago. Y también va a cumplir, como hablamos anteriormente, funciones en la respiración, debido a que cuando inhalamos, el aire pasa hacia la cavidad nasal, se dirige a la rinofaringe y posteriormente se va a dirigir hacia abajo y va a continuarse con la laringe. Y a su vez, al momento por lo menos de la exhalación, es decir, cuando botamos el aire, pasa de la laringe y se puede liberar tanto a nivel de lo que es la cavidad nasal como a través de la cavidad bucal. Si hablamos de medio de fijación, arriba va a estar fijado a lo que sería a la base del cráneo, va a estar muy adherida a ella. Hacia adelante va a comunicarse o va a estar adherida a lo que sería la cavidad nasal, a la cavidad bucal y hacia abajo con el esófago. Ahora bien, ya hablamos que la faringe va a estar dividida en 3 regiones topográficamente. Va a estar dividida por una nasofaringe, en el cual va a estar delimitada hacia arriba por lo que sería la base del cráneo en esta altura aproximadamente, y el límite inferior va a estar dada por lo que sería el velo del paladar. Repetimos, base del cráneo y velo del paladar. Ella me comunica con lo que sería la cavidad nasal a través de lo que sería las coanas, que es el límite posterior de mi cavidad nasal. Luego tenemos la bucofaringe o la orofaringe, también llamada, que va a estar delimitada hacia arriba por lo que sería el velo del paladar y hacia abajo va a estar delimitada por el hueso hioides que hablamos anteriormente, que va a cumplir funciones de fijación de algunos elementos adyacentes, como por ejemplo los elementos musculares de la lengua. Repetimos entonces, velo del paladar hacia la parte superior y hacia la parte inferior va a estar delimitada por el hueso hioides. Hacia adelante se comunica con la cavidad bucal. Y por último tenemos la laringofaringe, que es esta que se observa de color verde, en el cual va a estar delimitada hacia arriba con el hueso hioides y hacia abajo con el cartílago cricoides, este que se observa en esta región aproximadamente. Ella va a cumplir, o mejor dicho, va a comunicarse tanto con la laringe en su parte anteroinferior como hacia la parte inferior, dando continuación con el esófago. Si hablamos de la constitución anatómica, de lo superficial a lo profundo, tenemos una aponeurosis faríngea, que es simplemente una membrana que va a recubrir dicho órgano. En este caso va a estar compuesto de algunos elementos musculares, como por ejemplo los músculos faríngeos. En este caso los más importantes son el músculo constrictor superior, medio e inferior de la faringe y algunos elevadores. Y por supuesto, a nivel de lo que es la porción interna, se va a encontrar lo que sería la mucosa faríngea. Esa mucosa tiene ciertas particularidades debido a que, como cumple funciones tanto en el proceso de digestión como proceso respiratorio, su mucosa suele ser un poco más resistente que otras. Ahora bien, hablemos del esófago. El esófago es un órgano relativamente sencillo de explicar, en el cual es muy importante debido a que me permite que esos alimentos pasen desde la faringe hacia el estómago. Entonces podemos definir también que el esófago es un conducto músculo-membranoso. Nuevamente va a estar compuesto de elementos musculares y de membrana, aplanado en sentido antero-posterior, que tiene una longitud de aproximadamente 25 centímetros. El esófago en este caso va a estar dividido en 3 porciones. Cuando se estudia topográficamente, se estudia
El esófago, dependiendo del lugar en que esté, va a estar compuesto de una porción cervical, pasando el orificio superior del tórax, se convierte en torácica, que es la porción más larga o la de mayor longitud, que tiene aproximadamente 15 centímetros, y tenemos una porción abdominal, que es la más corta, de aproximadamente 2 centímetros. Un dato muy importante que tienen que saber. Y como bien dije, ella me permite lo que sería la comunicación hacia arriba con la faringe y hacia abajo con el estómago. Muy importante. Si hablamos de los límites, va a estar delimitada por el límite inferior de la faringe, que el límite inferior de la faringe es la sexta vértebra cervical, y el límite inferior va a estar dada por la onceava o la vértebra torácica número 11. Muy importante. El límite superior, la sexta vértebra cervical, y el límite inferior, la vértebra torácica número 11. En el cual, cuando se estudia, por ejemplo, lo que vimos en el sistema respiratorio, él posee un orificio específico llamado orificio esofágico, en el cual el esófago pasa del tórax hacia la cavidad abdominal. Muy importante. Entonces, ¿cuáles funciones cumple o qué función cumple el esófago? El esófago permite el paso de los alimentos desde la faringe hacia el estómago. ¿Cómo sucede esto? Cuando se estudia el sistema digestivo, vamos a ver que muchos o la mayoría de los órganos a nivel de lo que es el sistema digestivo van a realizar movimientos involuntarios, específicamente lo que sería movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos son un reflejo o unos movimientos que van a realizarse a nivel de lo que es el sistema digestivo para movilizar esos alimentos. Estos movimientos se dan gracias a la disposición de los elementos musculares que se encuentran en estos órganos. Vamos a ver que algunos van a estar compuestos de fibras circulares y otras longitudinales que me van a permitir realizar estos movimientos para la movilización de dichos alimentos. Si hablamos de medio de fijación, hacia arriba va a estar fijada por la continuidad con la faringe y hacia abajo va a estar en continuación con el estómago. A su vez, ella va a tener unos medios de fijación a nivel de lo que es el orificio esofágico. El diafragma va a soltar ciertas fibras que lo mantienen fija en su posición. Un dato que tienen que saber. A su vez, en toda su longitud, ella va a tener lo que serían fascículos de tejido conjuntivo que se adhieren a estructuras vecinas. Repetimos, va a tener unos fascículos de tejido conjuntivo o fibroso que va a adherir o va a permitir que se adhiera a órganos vecinos. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería la tráquea y aquí el esófago. Va a soltar ciertos ligamentos llamados tráqueo por la tráquea esofágicos, en el cual me van a permitir un medio de fijación muy importante. Si hablamos un poco de su constitución, va a estar compuesto de lo profundo a lo superficial por una mucosa, específicamente una mucosa muy común del sistema digestivo. Va a estar compuesto de una capa muscular que aquí se observa en esta región, muy similar a la del estómago, en el cual va a estar compuesto de fibras circulares y longitudinales que me van a permitir realizar los movimientos de peristaltismo, es decir, movilizar esos alimentos. Y por supuesto, tiene una adventicia que la recubre, que es simplemente una membrana que la protege. Si hablamos del peritoneo, esto es muy importante. Decimos que es una membrana serosa que va a recubrir lo que serían los órganos viscerales. Si bien recordamos, muchos órganos van a estar compuestos o van a estar recubiertos por membrana.
Por ejemplo, en el caso de los pulmones va a estar la pleura, que va a tener una hoja visceral y una parietal, que la estudiamos anteriormente. La visceral va a estar adherida a lo que sería el parénquima pulmonar, y la parietal es un repliegue de esa visceral que va a tapizar o va a dar un mismo recorrido a la visceral, dejando un espacio. A nivel de lo que es el corazón, también tenemos lo que es el pericardio, que va a estar compuesto de ciertas capas, una visceral y una parietal. Y así sucede en el caso de los órganos abdominales. Entonces decimos que el peritoneo es simplemente una membrana serosa que va a estar dividido en dos hojas. Una visceral, esta que se observa aquí, y una parietal. La visceral va a estar adherida completamente a lo que serían los elementos o los órganos de mi cavidad abdominal. En este caso va a tener una visceral hacia lo que es el hígado, el intestino delgado, el intestino grueso, todos los órganos que se encuentran a nivel de lo que sería la cavidad abdominal. Y luego ese repliegue me va a formar lo que sería la hoja parietal, esta que se observa aquí abajo, el número 4. Esa hoja parietal tapiza lo que serían las paredes de la cavidad peritoneal. Repetimos, la hoja visceral va a tapizar lo que serían los órganos viscerales, y la hoja parietal es simplemente un repliegue de esa visceral que va a tapizar lo que serían las paredes de la cavidad peritoneal. Ahora, en el peritoneo, cuando se habla de peritoneo, hay tres tipos de repliegues peritoneales. Tenemos un meso, tenemos unos ligamentos peritoneales y unos epiplones. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque suelen ser estructuras que se suelen confundir, son muy parecidas. Si hablamos de los mesos, lo podemos definir como un repliegue de peritoneo que une un órgano a la pared, ya sea de la pared abdominal anterior como de la posterior. Un ejemplo del meso tenemos es lo que sería el mesenterio, que es una membrana que me va a permitir fijar lo que sería el intestino delgado a la pared abdominal posterior. Muy importante. Todos estos elementos, por lo menos en el caso del meso, va a contener, o entre sus dos hojas, ya sea la parietal y la visceral, van a transcurrir muchos elementos importantes, tanto vasculares como elementos nerviosos. Luego tenemos lo que serían los ligamentos peritoneales, que los ligamentos peritoneales son repliegues de peritoneo que unen órgano a órgano o órgano a pared. Repetimos, repliegues peritoneales que me permite unir órgano a órgano o de órgano a pared. Una diferencia de meso con respecto a los ligamentos es que los ligamentos generalmente no tienen tantos elementos vasculares y nerviosos como en el caso de los mesos y los epiplones. Un elemento que va a estar o va a contener ciertos elementos vasculares y nerviosos, pero no en tanta cantidad. Un ejemplo puede ser lo que sería el ligamento falciforme del hígado, este que se observa aquí, ¿verdad? En el cual me permite unir el órgano hacia lo que sería la pared abdominal anterior. Y por último tenemos los epiplones. Los epiplones es simplemente un repliegue de peritoneo que une dos órganos entre sí. Repetimos, epiplones, un repliegue de peritoneo que me permite unir dos órganos entre sí. Un ejemplo puede ser lo que es el epiplón menor, el epiplón mayor, como por ejemplo este que se observa aquí, que es el epiplón menor, o el epiplón gastrohepático, que me permite unir el hígado a el estómago. Muy importante. Ahora,
Si hablamos un poco de lo que sería el estómago, decimos que uno de los órganos es la continuación del esófago, en este caso. Él va a cumplir ciertas funciones, específicamente 3 funciones específicas. Primero, me va a permitir almacenamiento de esos alimentos que están o que continúan desde el esófago, lo mantiene un tiempo almacenado en ese órgano. Va a cumplir funciones de secreción de ciertos elementos, como es ácido clorhídrico, que me permite ir degradando esos alimentos. Y por último va a tener una función de vaciamiento. Este vaciamiento se va a dar gracias a la apertura del esfínter pilórico, en el cual permite que esos elementos sigan su transcurso y permitan continuar con lo que sería el proceso de digestión a través de movimientos peristálticos, como se observa en la imagen. Entonces, almacenamiento, segregación de ciertos elementos y vaciamiento. Esas son las 3 funciones que cumple el estómago. Si hablamos de situación, ella va a estar ubicada en lo que sería primeramente en la cavidad abdominal y parte de lo que sería la cavidad torácica, o va a estar relacionado con la cavidad torácica, siendo un órgano ubicado específicamente de la cavidad abdominal. Ya vamos a ver por qué. Ella va a cubrir lo que sería la parte superior, específicamente el epigastrio, con el hipocondrio izquierdo, sabiendo que la cavidad abdominal va a estar dividida por 9 cuadrantes, 3 superiores, 3 mediales y 3 inferiores. Ella va a cubrir lo que sería el cuadrante superior medio y el cuadrante superior izquierdo. Si hablamos de las partes del estómago, lo podemos dividir en 2 secciones, una porción vertical y una porción horizontal. A nivel de lo que es la porción vertical se encuentran algunas estructuras, como por ejemplo el cardias, el fondo gástrico, que es la porción más alta del estómago, y por supuesto hacia abajo se continuaría con el cuerpo, que es la porción más voluminosa del estómago, en el cual tiene forma de embudo. Luego ese cuerpo se va a continuar con lo que sería la porción horizontal, en el cual que a nivel de lo que es la porción horizontal se encuentran ciertas estructuras, como por ejemplo tenemos el antro pilórico, que es la porción más voluminosa de la porción horizontal, y luego tenemos el canal pilórico. A nivel de lo que es el canal pilórico se encuentra este engrosamiento, esta hipertrofia de estos elementos musculares, específicamente de las fibras circulares, en el cual me van a formar un esfínter llamado esfínter pilórico, que lo vamos a hablar más adelante. Y eso correspondería a los elementos o las partes del estómago. 2 porciones, una vertical y una horizontal. La vertical por el cardias, el fondo y el cuerpo. Y la horizontal va a estar dada por el antro pilórico y el canal pilórico. Si hablamos de las relaciones, en su cara anterior va a estar relacionado en número 5 con lo que sería la pared profunda de mi pared o de mi arco torácico izquierdo. Muy importante, por eso le había recalcado que va a tener ciertas relaciones con lo que sería la cavidad torácica. Va a estar relacionado con el colon transverso y va a tener relación con la cara visceral del hígado. Repetimos, va a tener relación con la cara profunda de mi arco costal izquierdo, va a tener relación con lo que sería el colon transverso y va a tener relación con lo que sería la cara visceral del hígado. En ciertas porciones ella también va a tener relación con lo que sería la pared abdominal anterior. En su cara posterior va a estar relacionado con este que se observa aquí, que va a estar relacionado específicamente con el diafragma. Va a estar relacionado con el vaso, que es un órgano linfoide que vamos a hablar más adelante.
va a estar relacionado tanto con la glándula suprarrenal como con el riñón izquierdo y va a estar relacionado con el páncreas, específicamente parte del cuello, el cuerpo y cola del páncreas, y por último con el colon transverso. Repetimos: diafragma, vaso, glándula suprarrenal, riñón, cuello, cuerpo, cola del páncreas, y va a estar relacionado también con el colon transverso. Si hablamos de la constitución interna del estómago, ella va a estar compuesta de unos surcos transversales, unos repliegues que son más notables a nivel de lo que es la parte inferior del estómago, y lo más importante es este esfínter, que se llama esfínter pilórico. El esfínter pilórico, como bien le había comentado, es un engrosamiento de esas fibras circulares en el cual me permite formar dicho esfínter, muy importante, en el cual cuando este esfínter se abre me permite el vaciamiento de esos de ese quimo que está o se está degradando y permitiendo o continuando con lo que sería el proceso digestivo. Muy importante. Si hablamos un poco de las dimensiones del estómago, tenemos que va a tener una longitud de 25 centímetros desde lo que sería el cardia al píloro. Va a tener un ancho de 12 centímetros y un espesor, un grosor de 8 centímetros. Y la capacidad del estómago ronda entre 0.8 litros a 1.5 litros. Esto puede ser variado dependiendo de la edad, del sexo y de la ingesta de la persona. No es lo mismo una persona obesa o la capacidad que tiene el estómago de una persona obesa que constantemente está ingiriendo alimentos que una persona que mantiene una dieta constante en el cual su ingesta de alimentos es normal. En el caso del obeso, el estómago se va a dilatar y va a permitir el ingreso de mayor cantidad de alimentos, aproximadamente 1.5 litros. Y por último tenemos los elementos también que se encuentran a nivel de lo que es la constitución del estómago. Recordando que ella va a tener una mucosa muy resistente debido a los ácidos que aguanta o que se encuentra a nivel de lo que es el estómago, y ella va a tener lo que sería una capa musculares de fibras tanto longitudinales como de fibras circulares, en el cual me va a permitir realizar los movimientos peristálticos para primero contribuir a lo de a la degradación de esos alimentos que provienen del esófago, como el vaciamiento al momento de que se abra el esfínter pilórico. Ahora bien, hablemos del duodeno, que se observa aquí. El duodeno es la primera porción del tubo del intestino delgado. Sin embargo, se toca como un órgano particular. Si hablamos de los límites, va a tener un límite o continuidad con lo que sería el esfínter pilórico, y en su porción más distal se va a continuar con el yeyuno ilion, que es la porción móvil del intestino delgado. Repetimos: límites, continuación con el esfínter pilórico, y termina a nivel de lo que es la unión o la flexura duodeno-yeyunal, que es la continuación con el resto del intestino delgado, específicamente el yeyuno. Si hablamos de su situación, es un órgano supramesocólico e inframesocólico, es decir, cierta porción en esta región va a pasar el colon transverso, en el cual tiene un meso. Ese meso, cierta porción del duodeno va a estar por arriba de ese meso y otra porción va a estar por abajo de ese meso, es decir, es un órgano supra e inframesocólico, un dato muy importante que tiene que saber. Si hablamos un poco de cómo va a estar compuesto o las porciones que posee, va a estar compuesto específicamente de 4 porciones. Va a tener una porción superior
o la primera porción, que es la continuación desde el esfínter pilórico, se dirige hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha a nivel aproximadamente de L1 o de la primera vértebra lumbar hacia lo que sería el flanco derecho de la vértebra número 1 lumbar. Repetimos, se dirige hacia la derecha, arriba y atrás y va a terminar o va a pasar por delante de los cuerpos vertebrales y va a terminar a nivel de lo que sería el flanco derecho de mis cuerpos vertebrales, específicamente la primera vértebra lumbar. Luego, esta se va a continuar con una porción vertical, o también llamado segunda porción o porción descendente, mejor dicho. Se conoce como segunda porción o porción descendente. Ella va a ir desde el flanco derecho de L1 o L2 también aproximadamente hacia lo que sería el flanco derecho de L4, es decir, de la cuarta vértebra lumbar. A nivel de lo que es la porción descendente va a desembocar unas estructuras en el cual se va a liberar jugo pancreático, se va a liberar bilis que van a contribuir a lo que sería la degradación de esos alimentos que lo vamos a tocar más adelante. Luego tenemos una tercera porción, una porción horizontal, en el cual se va a dirigir desde L4, específicamente desde el flanco derecho, a el flanco izquierdo de L4, pasando por delante de los vasos mesentéricos, estos dos que se observan aquí, en el cual cuando se estudia topográficamente se puede, o esa estructura vascular va a formar un elemento como una pinza, llamado pinza vascular. Entonces, tercera porción, desde el flanco derecho de L4 al flanco izquierdo de L4. Y por último tenemos la porción ascendente que va desde el flanco derecho de mis cuerpos vertebrales, específicamente L4, del flanco izquierdo, y se dirige hacia arriba y hacia la izquierda hasta aproximadamente la segunda vértebra lumbar. En esta región se encuentra un ligamento, que es el ligamento de Treis, que va a permitir, luego de ese ligamento, va a permitir lo que sería la continuación con el resto del intestino delgado, en este caso el yeyuno. Repetimos, va a ir desde el flanco izquierdo de L4 a el flanco izquierdo de L2. Si hablamos un poco de la constitución interna, va a tener la misma mucosa digestiva. Ella va a tener un tipo de glándula específica que se encuentra mayormente a nivel de lo que es la primera porción, llamado glándula de Börner, que es un tipo de glándula específica que se encuentran a nivel de lo que sería el duodeno, un dato que tienen que saber. A su vez va a estar compuesto de una capa muscular, va a tener una capa longitudinal externa y una capa circular interna, con el fin de permitir realizar esos movimientos peristálticos para la movilización de los alimentos. Y por último, una adventicia, que como bien saben, todos los órganos viscerales, en este caso del sistema digestivo, van a tener una adventicia que la va a recubrir en su totalidad. Eso es todo con respecto a el duodeno. Ahora empecemos a hablar del intestino delgado. El intestino delgado, específicamente yeyuno e ileum, es la porción móvil del intestino delgado. Ya hablamos de la porción fija, que en este caso es el duodeno, y ahora hablaremos de el yeyuno e ileum. Si hablamos de límites, decimos que es la continuación en la parte superior con lo que sería el duodeno y termina a nivel de la unión con el ciego, específicamente la unión iliocecal, ilio por la porción del yeyuno ilio con la porción del ciego. Entonces repetimos los límites: superior va a continuación con la cuarta porción de mi duodeno y va a terminar a nivel de lo que es
la unión ilio-cecal, específicamente en esta región por arriba del ciego, muy importante. Si hablamos de su forma, en esta región podemos observar que ella tiene forma cilíndrica y esos elementos cilíndricos van a tomar una forma de U. Ya vamos a ver más adelante que el yeyuno y el inio van a tener una disposición específica. Uno puede observar que el intestino delgado parece un poco desorganizado, pero sin embargo es uno de los elementos más organizados que se encuentran a nivel de lo que sería la cavidad abdominal. También aquí observamos lo que sería el epiplón mayor, o también llamado delantal de los cirujanos, debido a que cuando hay una cirugía abdominal, lo primero que se observa después de pasar lo que sería la pared abdominal es el epiplón mayor, para luego continuarse con o permitir la observación del intestino delgado, específicamente el yeyuno e ilio. Si hablamos un poco de la situación, él ya va a estar distribuido en todo lo que sería la cavidad abdominal, pero es un órgano inframesocólico, es decir, que va a estar ubicado por abajo, en esta región, va a estar por abajo del colon transverso, muy importante, ya va a estar relacionado tanto en su parte superior con lo que sería el colon transverso, el colon derecho y el colon izquierdo en su lado izquierdo. Aquí tenemos el mesenterio, que lo vamos a hablar más adelante. Ya sabemos que el mesenterio es un peritoneo. En este caso se encuentra a nivel de lo que es el intestino delgado, en el cual me va a permitir el paso de elementos vasculonerviosos y también me permite fijar esas vísceras desde la cavidad o desde la pared abdominal posterior con respecto a las vísceras, adheriéndolas como tal. Si hablamos de su constitución interna, va a estar compuesto de una capa serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. Aquí tenemos que a nivel de lo que es el yeyuno tenemos la serosa, que va a recubrir la parte externa del intestino delgado. Luego se continúa con lo que sería la capa muscular, que es una longitudinal externa y una circular interna, muy importante. Y por último tenemos una submucosa que me permite que no haya fricción entre la capa muscular y la mucosa. Eso o esa disposición de esos elementos es tanto como en el yeyuno como en el ilio. ¿Cuál es la diferencia con respecto al yeyuno e ilio? Si observamos el yeyuno a nivel de lo que es su mucosa, se observan unos repliegues o unos surcos. Estos repliegues son muy importantes debido a que aquí me permite la mayor cantidad de absorción de nutrientes. Repetimos, a nivel de lo que es el yeyuno, me va a permitir mayor cantidad de absorción de nutrientes. Por eso que esos repliegues son muy importantes debido a que me permite que haya una mayor superficie de absorción, muy importante. Y luego tenemos el ilio, que es la última porción del intestino delgado, en el cual podemos observar que ya no posee tantos repliegues, sino que va a tener estos cúmulos, estos que se observan aquí, llamados placas de Pecker. Esta placa de Pecker tiene unas funciones a nivel de lo que es el sistema inmune. Generalmente actúan o favorecen a lo que es el proceso del sistema inmune de nuestro organismo, debido a los ciertos patógenos que pueden ingresar a través de la alimentación. Muy importante. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es el intestino, cuál es el yeyuno y cuál es el ilio? Lo podemos determinar dependiendo de la disposición de las asas. Ya sabemos que las asas intestinales van a tener forma cilíndrica, sin embargo, ellas tienen forma de U debido a las distintas direcciones que ella toma. Las asas superiores, estas que se observan aquí, son unas asas en forma de U, como se observa.
ellas van a estar dispuestas una sobre otra, es decir, este superior a esta superior a este y así sucesivamente. Las asas que se encuentran en esta disposición, es decir, en forma horizontal, una encima de la otra, corresponden o corresponderían al yeyuno. Repetimos, las asas horizontales corresponden al yeyuno. Y esta disposición vertical, esta que se observa aquí, que van a estar unas al lado de las otras, correspondería al hilio. Repetimos, asas horizontales al yeyuno y las asas verticales, una al lado de las otras, al hilio. Un dato muy importante que tienen que saber. Otra cosa que se me olvidó comentarles es que la longitud aproximadamente del intestino delgado, en este caso el yeyuno e hilio, tiene una longitud aproximadamente de 6 a 8 metros. Esto depende del individuo, de la edad, si es masculino o femenino, la edad que tengan. No es lo mismo el intestino delgado de un niño a un adulto. Generalmente los niños suele ser mucho más pequeño. Y por último tenemos con respecto al intestino delgado, tenemos los medios de fijación. El medio de fijación principal del intestino delgado es el mesenterio. El mesenterio es una membrana que va a estar compuesta de dos ojos, una visceral y una parietal, en el cual me va a permitir adherir esas asas intestinales a la pared abdominal posterior. Tenemos el mesenterio, este que se observa aquí, y esa raíz me va a permitir fijarlo a la pared abdominal posterior y me va a permitir agarrar o adherir todas esas asas intestinales. Cuando estudiamos este mesenterio decimos que la raíz, en este caso, la porción de la raíz que está fija, tiene una longitud de aproximadamente 14 a 15 centímetros, mientras que la porción intestinal, toda esta que se observa aquí, tiene la misma longitud de las asas intestinales, es decir, de 6 a 8 metros, debido a que ya hace el mismo recorrido que recorren las asas. Muy importante. Otro dato que es importante es que a nivel de lo que es el mesenterio van a transcurrir todos los elementos vasculonerviosos, en este caso la arteria mesentérica superior, que se van a encargar de irrigar dicho órgano. En este órgano forman ciertos arcos de primero, segundo y tercer orden que se van a encargar de irrigar todo ese intestino delgado. Recuerden que a nivel de lo que es intestino delgado se produce la absorción de nutrientes, por ende necesita mucha irrigación para el drenaje o llevar todos esos elementos nutricios a los distintos órganos que se van a encargar de metabolizar esos nutrientes. Ahora bien, hablemos del intestino grueso. El intestino grueso es un conducto cilíndrico de forma irregular. La función principal del intestino grueso es la absorción de agua de los productos absorbidos que posteriormente necesitan ser excretados. Sabemos que a nivel de lo que es el intestino delgado se va a encargar de lo que sería la absorción de nutrientes, mientras que el intestino grueso se va a encargar principalmente de la absorción del agua. Si hablamos de su longitud, él mide un total de 1,5 metros o 1 metro con 50 centímetros a 1,80. Sin embargo, esto puede ser variable dependiendo de la edad, del sexo y de algunos factores. Ella va a terminar en lo que sería la cavidad pélvica en una porción llamada colon sigmoide, que lo vamos a ver más adelante, en el cual se va a unir a lo que sería el conducto anorrectal para posteriormente ser excretado todos esos elementos que no tienen funciones o no fueron absorbidos en nuestro organismo. Ahora bien, si hablamos de la constitución externa, podemos decir que presentan algunas estructuras diferentes al intestino delgado. Por ejemplo, va a tener lo que serían las cintillas, que son un elemento
o una concentración de fibras longitudinales de la musculatura del músculo, o en este caso de este órgano, que es el colon o intestino delgado. Es esto que se observan aquí. Va a estar compuesto principalmente de 3 cintillas, una anterior, que es esta que se observa aquí, una posteromedial, que no se observa, esta que se observa aquí, y una posterolateral. Ellas o esas cintillas van a nacer a nivel de lo que sería el ciego, muy cercano a lo que sería el apéndice. Lo podemos coloquialmente decir que serían como un punto de sutura de esas fibras longitudinales que me mantienen unidas, por así decirlo, algunas partes del intestino grueso como tal. Luego tenemos las austras, que es simplemente unas dilataciones de la pared que tienen forma de saco y van a estar divididas o separadas por unos surcos transversales, que es esto que observamos aquí. Estos son las austras, que observamos una, aquí la otra y así sucesivamente, en el cual van a estar separados por unos surcos transversales. Una característica muy importante de lo que sería el intestino grueso. Y por supuesto tenemos los apéndices epiploicos, que es simplemente unas pequeñas masas de tejido adiposo que se desarrollan o están adheridas al colon, específicamente o en mayor cantidad a nivel de lo que sería el colon sigmoide. Es estos tejidos o estos elementos amarillentos que se observan en la imagen. Entonces, 3 elementos muy importantes. Tenemos las cintillas, tenemos una anterior, esta que se observa aquí, una posteromedial y una posterolateral. Tenemos las austras, que son las dilataciones, separados por unos surcos, y por supuesto tenemos los apéndices epiploicos, que son esos tejidos o masas adiposas que se encuentran en todo el colon, mayormente a nivel de lo que es el colon sigmoide. Podemos observar nuevamente. Ahora, ¿cómo se divide el colon? Podemos dividirlo en 2 partes, un colon derecho, este que se observa aquí, y un colon izquierdo. ¿Cuáles son las porciones del colon? Primeramente, el colon derecho tenemos el ciego. Vamos a buscar otra imagen, esta que se observa aquí. El ciego, que es específicamente donde está la unión iliocecal, es decir, donde el ilion se continúa con el intestino grueso en este caso. Entonces tenemos una primera porción que sería el ciego junto al apéndice. Luego tenemos una porción ascendente o porción ascendente del colon también llamada. Tenemos un ángulo cólico derecho o también llamado ángulo hepático debido a que va a estar íntimamente relacionado con el hígado. Y por último tenemos el colon transverso. El colon transverso, vamos a ver que va a estar compuesto de un colon transverso derecho y un colon transverso izquierdo. ¿Cómo sabemos específicamente dónde se encuentran el colon transverso izquierdo y derecho? Me lo va a delimitar el paso de las arterias mesentéricas, estas que se observan aquí. El paso de esas arterias mesentéricas me va a dividir el colon transverso derecho del colon transverso izquierdo. Entonces, el colon derecho va a estar compuesto del ciego y apéndice, colon ascendente, ángulo cólico derecho y parte del colon transverso, también llamado ángulo hepático. ¿Por qué? Porque está relacionado íntimamente con el hígado. Luego tenemos el colon izquierdo, este que se observa aquí, en el cual va a estar compuesto por el colon transverso izquierdo, el ángulo cólico izquierdo, en este caso, o ángulo esplénico, porque va a estar íntimamente relacionado a el vaso, colon descendente y colon sigmoideo, este que se observa en esta porción. Hay ciertas literaturas en el cual el colon sigmoideo te lo dividen en ciertas estructuras, o mejor dicho, el colon derecho izquierdo lo dividen en más porciones, lo dividen en un colon transverso izquierdo,
un ángulo cólico, una porción descendente, una ilíaca debido a la relación que tiene con la fosa ilíaca izquierda y un colon sigmoide. Pero generalmente se estudia es colon transverso, ángulo cólico, colon descendente y sigmoide. Y eso correspondería a las porciones de mi intestino grueso. Repetimos, tenemos dos colon o la división de dos colon, un colon derecho y uno izquierdo. El derecho va a estar compuesto de un ciego, apéndice, colon ascendente, ángulo hepático, en este caso por la relación con el hígado, colon transverso derecho, colon transverso izquierdo, ángulo esplénico, colon descendente y colon sigmoide. Si hablamos de los medios de fijación, podemos decir que uno de los medios de fijación principales son, primero, la presión intraabdominal. Todos los órganos que se encuentran a nivel de lo que es el abdomen va a tener una presión en el cual forma un medio de fijación debido a que evita que estos órganos como tal se mantengan en constante movimiento en la cavidad abdominal. Ella se continúa con lo que es el yeyuno ilio. Y a nivel de lo que es el conducto anorrectal, a nivel de lo que es la unión iliocecal, se va a continuar con lo que sería el yeyuno ilio, en el cual formaría un punto de fijación debido a la continuidad con el otro órgano, en este caso intestino delgado, y por supuesto a nivel de lo que sería el conducto anorrectal, que es la última porción del sistema digestivo en este caso. También tenemos que va a estar adherida a lo que sería la pared abdominal posterior, específicamente a través de ciertos ligamentos que me van a permitir dar un punto de fijación muy importante. Y por supuesto los repliegues peritoneales. En el caso del colon va a estar lo que es el mesocolon, que es un elemento o un peritoneo que va a recubrir parte de lo que sería mi colon, en mayor parte en lo que sería el colon transverso, en el cual formaría un verdadero medio de fijación. Y por supuesto la constitución interna del colon, en este caso del intestino grueso, va a estar nuevamente, como todos los elementos del tubo digestivo, por una mucosa intestinal. Va a tener una capa muscular de fibras longitudinales y unas circulares que me van a permitir realizar los movimientos de peritaltismo, es decir, permitir movilizar esos elementos que se encuentran dentro de dichos órganos. Y por supuesto una serosa que la va a recubrir externamente. Ahora bien, empecemos a hablar de las glándulas anexas. Primeramente empecemos a hablar del vaso. Las glándulas anexas, un poco de generalidades, son aquellos órganos que me van a permitir secretar ciertas sustancias que ayudan al proceso digestivo. En este caso tenemos varias glándulas anexas, como es el vaso, el páncreas y el hígado, que son elementos muy importantes. Cuando hablamos del vaso, decimos que es un órgano linfoide secundario en forma de ovoide, este que se observa aquí. ¿Por qué linfático? Debido a que tiene funciones a nivel de lo que es el sistema inmune. Ya se va a encargar de lo que sería la síntesis de los linfocitos tipo B, que tienen funciones a nivel de lo que es nuestro sistema inmune. En los seres vivos tiene un color rojo oscuro y es un órgano blando pero fiable, es decir, resistente. Él no va a cumplir solamente funciones de sistema inmune, sino que también es un punto de almacenamiento de glóbulos rojos, y muy importante, es el punto o es el lugar en donde van a morir los glóbulos rojos luego de cumplir su vida de aproximadamente 120 días. Ellos, como tal, la degradación de los glóbulos rojos es a través de los capilares que se encuentran en dicho órgano, por la misma presión que ejerce esos elementos, esos capilares, permite que los glóbulos rojos se rompan y liberen en este caso, la hemoglobina, para luego ser utilizado
en los nuevos glóbulos rojos que se van a formar. Muy importante. Cuando hablamos de la constitución externa, va a tener una cara diafragmática que no se observa en esta cara y una cara interna o visceral que va a estar relacionado a todos los elementos específicamente a todos los elementos viscerales del abdomen. A nivel de lo que es esta cara se encuentra lo que es el hilio esplénico, en el cual van a transcurrir elementos vasculonerviosos muy importantes que se van a encargar de mantener estable dicho órgano. También, aquí observamos, vamos a ponerle una imagen, una cara visceral y una cara interna, cara diafragmática o externa y una cara visceral o interna, que está relacionado a las vísceras. Va a tener un borde posterior, en esta imagen lo ponen como inferior, pero es un borde posterior y un borde anterior. Y va a tener dos polos, un polo superior o extremidad superior y un polo inferior, en el cual tiene una depresión debido al ángulo cólico izquierdo, en el cual deja una impresión en dicho órgano. Por ende, a nivel de lo que es este ángulo, se llama ángulo esplénico debido a la íntima relación que tiene con el vaso. Si hablamos de medio de fijación, decimos que principalmente, como todo órgano en la cavidad abdominal, un medio de fijación principal es la presión intraabdominal y algunos ligamentos y repliegues de peritoneo. En este caso tenemos el epiplón medio, que es el gastroesplénico, que va desde el vaso hacia lo que sería la curvatura mayor del estómago y formaría un verdadero medio de fijación. Ahora hablemos del páncreas. El páncreas es uno de los elementos más importantes del sistema digestivo, debido a que no van a cumplir solamente funciones endocrinas, sino exocrinas. Ya vamos a ver cuáles. La podemos definir como una glándula anexa del tubo digestivo que tiene una secreción mixta, como hablamos anteriormente, endocrina y exocrina. Tiene un color blanco rosáceo y es altamente vascularizado. Él tiene muchos elementos vasculares debido a la alta función que posee, al igual que el hígado. El hígado es un elemento voluminoso que va a tener muchas estructuras vasculares debido a la función que va a cumplir. Tiene forma piramidal o de triangular o de pirámide triangular, en el cual va a estar totalmente lo que sería la profundidad de la pared abdominal. El páncreas es uno de los elementos más profundos que se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Ella se va a encontrar aproximadamente a nivel de lo que sería la vértebra, la primera vértebra lumbar o la segunda vértebra lumbar, y va a estar casi completamente adherido a lo que serían los cuerpos vertebrales. Muy importante saberlo. Va a estar compuesto de 4 porciones. Aquí tenemos lo que sería la cabeza del páncreas, que va a estar adherido casi en su totalidad a lo que sería el duodeno. En ciertas literaturas se estudia duodeno y páncreas simultáneamente debido a la adherencia o las funciones similares que poseen ambos órganos o estructuras en este caso. Se va a encontrar, o la continuación con la cabeza, se encuentra lo que sería el cuello del páncreas, que se dirige hacia arriba y hacia la izquierda y un poco hacia atrás para continuarse con una de las porciones más voluminosas, que sería el cuerpo del páncreas, y por último termina con lo que sería la cola. Muy importante. Entonces, el páncreas va a estar dividido en 4 porciones: una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Si hablamos de funciones, va a tener 2 funciones. Va a tener una función endocrina y una exocrina. A nivel de lo que es la función endocrina, es decir, interna, va a liberar ciertas hormonas, por ejemplo la insulina, el glucagón, la somatostatina y polipéptidos pancreáticos. La insulina tiene una función en lo que sería bajar los niveles de azúcar en sangre. Por eso es un elemento sumamente importante, por lo menos en las personas diabéticas. Ellas no
no liberan esta hormona, por ende los niveles de azúcar en sangre suelen ser elevados. Por ende, si la persona no tiene una alimentación adecuada o es una diabetes muy crónica, generalmente tiene que inyectarse dicha solución, en este caso insulina, para bajar esos niveles de azúcar en sangre. Muy importante. El glucagón hace todo lo contrario, lo que hace es elevar los niveles de azúcar en sangre cuando, por ejemplo, tenemos una hipoglicemia, es una glicemia baja. Generalmente es esta hormona que se encarga de subir esos niveles y mantener estable a la persona. Y por último tenemos la función exocrina. La exocrina es principalmente sustancias que se van a liberar o se van a vertir directamente en el duodeno, que principalmente es jugo pancreático, ya vamos a ver más adelante, a través de varios conductos, el conducto pancreático principal y el de Santorini, que lo vamos a tocar más adelante. Si hablamos de medio de fijación, tenemos que ella va a estar adherida a lo que sería la pared abdominal posterior, como hablamos anteriormente, es un órgano muy profundo en el cual va a estar adherido a esta pared y parte de los elementos óseos, en este caso lo que serían los cuerpos vertebrales de la primera y segunda vértebra lumbar. Ella va a tener conexiones con el duodeno, ya hablamos anteriormente, que va a estar íntimamente relacionado debido a que los conductos del páncreas, específicamente la porción exocrina, va a unirse a un conducto llamado colédoco, en el cual va a desembocar en lo que es la segunda porción del duodeno, en donde se va a liberar jugo pancreático. También hay un conducto accesorio que se va a liberar en lo que sería la papila menor, llamado conducto de Santorini. Ya lo vamos a ver más adelante. Va a tener ligamento y repliegue de peritoneo, como todo órgano abdominal va a tener un medio de fijación a través de lo que es ligamentos y peritoneo. Y por supuesto, como hablamos anteriormente, como cumple muchas funciones, tanto de liberación endocrina como exocrina, necesita estar altamente vascularizado para liberar esas hormonas para mantener los niveles estables de insulina en nuestro organismo principalmente. Aquí tenemos un conducto, el conducto hepatopancreático, que ya lo vamos a ver más adelante con la polla de Vater, que va a desembocar en la segunda porción, la porción descendente del duodeno, específicamente en la pared posteromedial. Ahora, ¿cuáles son esos dos conductos principales del páncreas? Tenemos el páncreas principal o de Wisson, este que se observa aquí, que es el más voluminoso, en el cual va a desembocar nuevamente en lo que sería la porción descendente del duodeno, junto o uniéndose a este conductillo que se observa aquí, llamado conducto colédoco. Ese conducto colédoco va a provenir de la unión del conducto cístico y hepático, proveniente uno de la vesícula biliar y otro proveniente directamente del hígado, en el cual él principalmente va a contener lo que sería bilis, en el cual se va a unir al jugo pancreático y va a cumplir una función importante en lo que serían los procesos digestivos. Muy importante saberlo. Y por último tenemos el accesorio o de Santorini, este que se observa aquí, en el cual es un conducto individual que va a desembocar en la segunda porción, nuevamente en la pared posteromedial, pero un poco más en la parte superior. Si vemos una imagen, aquí desemboca el conducto pancreático principal junto al colédoco y más arriba va a desembocar lo que sería el conducto de Santorini. Y por último tenemos el hígado. El hígado es uno de los órganos más de las glándulas anexas más importantes debido a las distintas funciones que cumple. Es un órgano voluminoso situado en lo que sería la parte superior de la cavidad abdominal, mayormente en lo que sería la parte superior derecha, debido al lóbulo derecho del hígado, que es uno de los elementos o el lóbulo más grande del hígado.
Y como ya bien dije, es una de las glándulas más importantes del tubo digestivo. Ella tiene un color rojo, un poco oscuro, y tiene una consistencia muy firme, muy importante saberlo. Ella no solamente va a cumplir funciones de por lo menos de producir lo que sería la síntesis de bilis y luego liberación y almacenamiento a nivel de lo que es la vesícula biliar, sino que ella se va a encargar de procesar todos esos elementos que están ingresando en nuestro organismo. Es decir, no solamente cumple funciones de liberación para los procesos digestivos, sino que se encarga de metabolizar todos esos nutrientes, todos esos fármacos, todos esos elementos que están ingresando a nuestros organismos. Por ejemplo, la bebida alcohólica, algunos fármacos, los alimentos, los nutrientes, iones, todo se va a encargar este órgano de metabolizarlo para funciones de nuestro organismo. Por ende, es un elemento, un órgano sumamente importante para los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Ahora, si hablamos de la constitución, tenemos una constitución externa en la cual va a tener una cara superior, esta que se observa aquí, o también llamada cara diafragmática. Va a tener una cara posterior, esta que se observa aquí, ¿sí? Y una cara inferior, esta que se observa aquí, o visceral. Luego tiene unos bordes, tiene un borde anterior, un borde posterior superior en esta región aproximadamente entre la unión de la cara superior y posterior, y una posterior e inferior en esta región. Luego tenemos dos extremos, un extremo derecho, este que se observa aquí, y un extremo izquierdo. Si vamos un poco de los elementos o los lóbulos que posee el hígado, tenemos principalmente 4. Tenemos un lóbulo derecho, tenemos un lóbulo izquierdo, y en la cara inferior se pueden observar que se encuentran dos lóbulos, un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado que es posterior. No se observa muy bien en la imagen. Sin embargo, un dato que tienen que saber es que el hígado va a estar compuesto de 4 lóbulos, en el cual el más voluminoso, uno de los más importantes, es el lóbulo derecho. Si hablamos de medio de fijación, tenemos lo que sería primeramente la adherencia con la vena cava inferior, en el cual va a formar un verdadero punto de fijación aproximadamente, vemos una imagen, poco hacia arriba en esta región. Ella va a formar un verdadero punto de fijación que me mantiene estable a dicho órgano. Otro medio de fijación tenemos lo que serían los ligamentos y repliegues de peritoneo que van a formar también otro medio de fijación. En este caso tenemos un ligamento, el ligamento falciforme, este que se observa aquí, y una imagen que no tenemos en este momento, que sería el epiplón menor o también llamado gastrohepático, en el cual formaría un verdadero medio de fijación. Y por último, el pedículo hepático, que se observa en lo que sería la cara visceral, en el cual van a entrar y salir muchos elementos vasculonerviosos que van a tener ya tanto funciones a nivel de lo que es el hígado como liberación de ciertos elementos, por ejemplo, lo que sería la bilis para los procesos digestivos. Por último, tenemos lo que serían las vías biliares. Tenemos las intrahepáticas, que son aquellas que se encuentran dentro del hígado, y las extrahepáticas, que por ejemplo tenemos lo que sería el conducto hepático común, este que se observa aquí. Tenemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que se une y forma el conducto hepático común, que se une a este conducto llamado conducto cístico, que va a tener conexión con la vesícula biliar. La vesícula biliar es un elemento sacular en el cual se va a almacenar la bilis. Luego de que se junte lo que sería el conducto cístico con el hepático común, se forma el conducto coleódoco, que se une
con el conducto pancreático principal para desembocar a nivel de lo que es la cara posteromedial de la segunda porción del duodeno. ¿Con qué función? Liberar lo que sería la bilis y, bueno, proveniente del páncreas va a liberar lo que sería el jugo pancreático, que ambas sustancias van a tener funciones con los procesos de degradación de los alimentos, es decir, para los procesos digestivos, muy importante. Aquí tenemos todos los elementos intrahepáticos, tanto venosos como para la liberación de la bilis. Aquí tenemos la vesícula biliar, se va a encontrar a nivel de lo que es la cara visceral del hígado, un dato que tenía que comentarles. Todo esto serían los elementos venosos y arteriales y un poco de la formación o cómo se ramifica los conductos para la bilis y posterior liberación hacia lo que sería la pared posteromedial del duodeno. Cabe destacar que hay un elemento muy importante que es la vena porta, que es donde lleva todos esos nutrientes hacia el hígado y a los distintos segmentos del hígado para metabolizar todos esos nutrientes que están ingresando a nuestro organismo y que nuestro organismo o nuestro cuerpo tenga los nutrientes necesarios y las sustancias necesarias para su buen funcionamiento. Y bueno, chicos, esta fue la clase de hoy, un poco larga. Mi recomendación es que la estudien con calma, debido a que es un tema algo extenso. Sin embargo, lo traté de resumir lo más que pude. Y bueno, para cualquier pregunta, dudas, lo pueden hacer a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.